El TC tiene 50 autos aprox en cada carrera. Imaginémonos que la mitad de esos pilotos corren en el TC2000 o en el Super TC2000 en la sub. Hoy en día, como sucedía en otros tiempos. Hace no muchos años. Sí. Tendríamos un TC2000 de la reputa madre. Sí. ¿Qué es un piloto de renombre? Estamos ante una cosecha muy importante de pilotos que es el fruto de una escuela de kartistas que a partir de los años 2000 empieza a súper profesionalizarse, que hoy se ve reflejado, ¿no? Ni hablar que lo tenemos a Colapinto en la Fórmula 1, está Nico Barrone en la Fórmula 2, Matías Colnay en la Fórmula 3. Tremendo. Tremendo. Y hay un montón de pilotos por ahí dando vuelta en el exterior y son todos esos kartistas que en los años 2000, que tenían 7, 8 años, se recontracagaban a palo en Varadero, claro, acá en Ciudad de Vita y todo eso. Aclaremos que estas preguntas las hace la inteligencia artificial, ¿no? Sí, Estas lógicamente. nosotros nos adaptamos un poquito a esto. ¿Cuántos grandes pilotos, los famosos secos, quedaron en el camino? Hace No. muy poquito quedó uno. ¿O está quedando? ¿Quién? Gastón Llanza. Lucas Carabajal volvió el año pasado, pero... Fue un piloto que le costó muchísimo. Para justificar una mala clasificación de un cliente, decía, el barro lo complicó. Muchas veces se confunde la crítica con denostar. Uno podría criticar al TC sin estar de acuerdo que el TC es... o estando de acuerdo que el TC es la categoría más importante del automovilismo nacional y que en definitiva es a donde todos queremos llegar. Eso no lo pone aparte como para no criticarlo. Cualquiera, y volvemos un poco ahí a la desvalorización del laburo de la cual siempre hablamos, que es que cualquiera con una cámara cree que puede hacer el trabajo, y una cosa es que yo tenga una cámara y sacar fotos, y otra cosa es que yo tenga una cámara y sea fotógrafo. O sea, tener un piano no me convierte en pianista. Una cosa es criticar y hacer una crítica constructiva de una determinada situación, en un determinado autódromo, en una determinada fecha, y otra cosa es querer que desaparezca la CTC y que se mueran todos los que viven ahí. Me parece que son dos cosas totalmente distintas. Hoy, cuando se critica, se apunta más a fulminar aquello con lo que uno no está o de acuerdo o no puede sacar tajada. Ahí está. Bueno, No sé, vos mate ese ruido. ¿Eh? ¿Yo tengo que responder? Bueno, esto es así, vos respondés. ¿O querés que hagamos piedra, papel o tijera? Vamos a piedra, papel, tijera. Siempre pierdo con Julio. No sé para qué jugamos a esto, siempre perdí, papá. ¿A uno o Porque al que? ponele piedra, papel, tijera para levantarse y apagar la luz, ponele. ¿Entendés? Claro. Piedra, Unas papel, zapatillas tijera, sonoras. claro. ¿viste? ¿A tres? A tres. Piedra, papel, tijera. No se puede. Papel, Va. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Ya te gané, 2-0. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. 2-1. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. ¿Qué hiciste ahí? Medio. Piedra, papel, tijera. Dame el mate. Bueno, pregunta él. Va a preguntar estas cosas que no sé si se ven ahí, después les hago una captura. A ver, son preguntas o afirmaciones del automovilismo argentino, de todo lo que tiene que ver con el automovilismo argentino. Hay que ver si alguno está de acuerdo acá. Claro, pueden comentar. Rossi Sí. ganó un título de TC y 6 en el TC 2000. ¿Es el piloto más completo del automovilismo argentino en los últimos 20 años? Sí, yo creo que es uno de los más completos. Pero por sus capacidades, no por eso. Estamos acá. Acá podés elegir, si querés, elegís lo que vos querés. Bueno, vamos a ver. Algunas las entonces, podés obviar si querés y auto. pasás a la siguiente. Ortelli ganó 7 títulos en el TC, todos con Chevrolet. Y es el segundo mayor campeón histórico. Sí. ¿Por qué no es reconocido como leyenda del deporte argentino, más allá del ambiente fierrero? Porque me parece que lo sobrepasó. Por puto y cagón. No, Traverso. Y Traverso es más leyenda. Está la sombra de Traverso. Y siempre estuvo la Sí. sombra de Traverso. La rivalidad Moura-Traverso en los 80 fue la más grande de la historia del automovilismo argentino. ¿Hubo rivalidad Mouras-Traverso? Para mí no hubo rivalidad Moura-Traverso. Siguiente pregunta. El Falcón fue el auto más icónico de la historia del TC. Sí. ¿Hay alguno que se le acerque, por ejemplo? Yo creo que no. Pero me estás jodiendo. Y el Ford Chevrolet, que me está, es un pelotudo. No, bueno, pero el Falcon Ya me parece que es un cambiaron la auto pregunta. más. O sea, si vos podés. El Falcon me parece que es más reconocido por la gente en general.
que una Chevy, digamos. Vos le preguntás a Doña Rosa y le decís, Doña Rosa, ¿sabe lo que es un Falcon? Y le dice, Sí, tío, cómo tenía no, uno". El periodismo de automovilismo argentino, guarda que este Uy, es un la tema puta picante, madre. es un tema picante. El periodismo del automovilismo argentino es demasiado condescendiente con pilotos y equipos. Sí, la mayoría sí. ¿En serio? O sea, ¿falta más crítica real, más genuina la crítica o...? Ojo, porque me parece que el 2026 me parece que apareció un poquito más picantón. Me parece que viene bien. Me parece que es por ahí, con un poco más de crítica. Me estoy chorreando todo el agua al mate. Alguna pauta se debe haber caído igual. Por Sí, ahí, lo que pasa es que estamos en... estamos en recesión. Claro, entonces... ¿Hoy se puede vivir del periodismo del automovilismo en Argentina o es un trabajo de amor con sueldo y hobby? Me parece que el del periodismo es un trabajo de amor. Es un trabajo de amor. Es un trabajo de amor. Tiene que estar medio enamorado. que estaría bueno que se reconozca un poco más. Pero sí, es un trabajo de amor. Lo que pasa es que si reconocer... Desarrollemos. Lo que pasa es que si reconocer significa pautar con alguien que no lo vas a criticar y porque te baja una moneda, digamos, ¿cuál es el reconocimiento? ¿O dónde estaría el reconocimiento? No habría reconocimiento. No hay reconocimiento, o sea, para ser netamente profesional deberíamos estar exentos de pauta. Lo que pasa que también, a mí me parece que siempre la crítica como que está tildada como de destruir en vez de construir. Sí, no hay crítica, digamos, sino denostación, ¿no? Entonces, uno, o muchas veces se confunde la crítica con denostar. Uno podría criticar al TC sin estar de acuerdo que el TC es, o estando de acuerdo que el TC es la categoría más importante del automovilismo nacional y que en definitiva es a donde todos queremos llegar. Eso no lo pone aparte como para no criticarlo. No, me parece que al contrario, por estar... Es como Boca y River, digo. Boca y River, que en teoría están allá arriba, son siempre los más criticados. Los más criticados, los más vistos y todo. En este caso sería un poco lo mismo. Escuchen. Las redes sociales democratizaron el contenido del automovilismo, pero también lo llenaron de información basura, Sí, claro. sin verificar. Sí. Eso es una realidad. Sí, a mí me parece que lo digital llenó de cosas basura. O sea, si bien, por ejemplo, hablando un poco de la fotografía, yo estoy de acuerdo en que todo el mundo tenga acceso a sacar fotos, porque me parece que está buenísimo que todo el mundo tenga acceso a registrar, cosas que hace muchos años no sucedían. Incluso había familias que no tenían fotos de sus familiares. Entonces eso está bueno, pero eso, como todo, trae cosas buenas y cosas malas. Y muchas de las cosas que suceden es que cualquiera, y volvemos un poco ahí a la desvalorización del laburo de la cual siempre hablamos, que es que cualquiera con una cámara cree que puede hacer el trabajo, y una cosa es que yo tenga una cámara y sacar fotos, y otra cosa es que yo tenga una cámara y sea fotógrafo. O sea, tener un piano no me convierte en pianista. Me acuerdo de ese ejemplo de que si me compro un piano no soy colega de Fito Páez. Claro. El periodismo de automovilismo protege demasiado a la... Bueno, estamos más o menos en la misma tónica. Protege demasiado a la CTC y a los equipos por medio de perder acceso encima. Sí, eso también es verdad. Eso es verdad. No se critica porque somos fácilmente echables. Sí, a ver, no sé si fácilmente echables. Lo que sí, o sea, hay miedo a criticar. Y me parece que no está bueno, porque si vos haces una buena crítica... A mí lo que me pasa es eso. ¿Viste cuando una persona va a decir algo, pero primero dice, ante todo con respeto? Ya cuando dice ante todo con respeto, porque le va a faltar el respeto de alguna manera. Entonces me parece que si la crítica es genuina, ahí no corres el riesgo. No. O sea, tampoco estaría bueno correr el riesgo. Inclusive no deberíamos estar corriendo el riesgo, claro. Siempre y cuando la crítica igual, por eso insisto, nosotros hemos llevado tanto la situación a la grieta que se confunde criticar con denostar. Una cosa es criticar y hacer una crítica constructiva de una determinada situación en un determinado autódromo, una determinada fecha, y otra cosa es querer que desaparezca la CTC y que se mueran todos los que viven ahí. Me parece que son dos cosas totalmente distintas. Hoy, cuando se critica, se apunta más a fulminar aquello con lo que uno no está o de acuerdo, o no puede sacar tajada, o no encuentra trabajo, en función de quedarse en su lugar de confort, tirando besitos a todo lo que se le pase por al lado.
Sí, es como la parte más cómoda, digo, lo hago de esa manera, me es más cómodo, es más fácil y no corro ningún riesgo. Y no corro ningún riesgo, y me acreditan la carrera que viene. ¿El mejor periodismo de automovilismo argentino lo hacen los medios especializados o los medios generalistas como por ejemplo TN o Infobae? Mira, a mí me parece que todo lo que es canal de cable y canal de aire, primero que ya casi prácticamente que no tiene cobertura, sí. El turismo carretera desde que nació en la parte digital, digamos, de noticias, automovilismo, todo lo digital. Y me parece que lo mejor, no, ya no hacen lo mejor. De hecho, dejan mucho que desear muchas veces, que llaman a cualquier categoría turismo carretera. Sí, de hecho hay mucho para criticar. Y para mí la... De todas maneras, los medios especializados muchas veces también nos dejan un poquito con las ganas. Sí. Por eso estamos acá. Claro. Cuando Hay demasiados periodistas de automovilismo que son fanáticos de una marca y eso condiciona su cobertura. no tengo la certeza de que eso esté sucediendo. No está sucediendo. Pero sí pasa, a veces, ahora no lo tengo en la mente, pero con algunos colegas emergentes, Ajá. que sí, que después se transforman en profesionales, obviamente. Sí, todo. Pero bueno, ¿no? Todos somos hippies hasta que recibimos nuestro primer cheque. No, no condiciona su cobertura el fanatismo por una marca. Sí lo condiciona, y volvemos a lo mismo de siempre, cuando tiene pactado una determinada retribución. Entonces, nada. Por más que se mande una cagada en el medio de la pista y quede cruzado, había viento. Yo conozco un... En Viedma pasa eso. Yo conocía un CM que decía, para justificar una mala clasificación de un cliente, decía, el barro lo complicó. Puso como título, el barro lo ¿De complicó. dónde corría? ¿En Belgrano? Y no, pero aparte todos corrían con la misma circunstancia, o sea que no sé si supuestamente tendría que haberlo, pero bueno. Por eso hay excusas mejores como me tocó la goma mala. Me tocó la goma mala. No le cayó bien. ¿Qué pasó? No encontramos el auto. No encontramos el auto. No sé por qué. Ahí lo se te esconden. complica, porque si no encontrás el auto, ¿con qué No sé clasificás? por qué lo esconden. Me tocó una goma mala. A eso no habría que dejar Pega que la entren goma. al autódromo, los que esconden los autos. El chilo en el culo hay que darle la goma mala. El podcast y el contenido ¿El de qué? YouTube. El podcast y el contenido de YouTube le quitaron relevancia a la radio y la TV en la cobertura del automovilismo. Vos hoy recorres los autódromos y la radio se sigue escuchando. No sé si te pasa lo mismo, Sí. pero incluso pasa también en los zonales, que hoy los zonales también incluso salen por la radio muchas veces. Sí. Vos estás sacando fotos en una curva y escuchás una radio, o que está sonando Calí, o que está sonando Tarafa, o que siempre está sonando el automovilismo en los autódromos. Siempre más por radio que por una televisión. No le quitaron relevancia No. al peso de la radio. No. Vamos a poner un tema picante, como por ejemplo, presupuestos. ¿Quién soy yo? ¿Cuánto cuesta realmente correr una temporada completa del turismo carretera? ¿Ese número cierra para alguien que no tiene sponsor oficial de una marca? No tengo el teléfono acá, pero lo podríamos averiguar. ¿Cuánto cuesta correr una temporada de turismo carretera? ¿Cuánto cuesta correr una temporada? ¿Sabrá la inteligencia artificial cuánto cuesta correr en 2026 una temporada completa de turismo carretera en Argentina? Igual el turismo carretera se puede correr solamente en Argentina. Es un poco redundante. No, y si va a Uruguay la semana que viene, vamos a ver qué dice la de inteligencia artificial. Dice: costo por carrera. Hoy, para ser competitivos, $50.000 por fecha. En pesos 2025-2026, entre 45 y 65 millones por carrera, dependiendo del equipo. Esto lo pueden chequear cualquiera de ustedes y nos dice si está mal en comentarios. Ese número incluye motor, equipo, mecánicos, ingenieros, logística, la torre, goma, Fíjate servicios, si dice ACTC, fotógrafo. Fíjate si dice etcétera. fotógrafo. No. Sueldos, que hoy pesan muchísimo en el presupuesto. Fotógrafo. No está. Temporada completa. Una temporada típica tiene 15 carreras, entonces... Fotógrafo, fíjate. No está. 50.000 por 15, $750.000. Ahí debe estar apareciendo Acá, el ¿ven? fotógrafo. Costos iniciales. Acá Ahí ya está. está. No, me parece que... No está fotógrafo. Fotógrafo, filmmaker. ¿En serio? Sí, dice, si es gratis mejor, No. si no, uno que yo conozco. Ah, Que lo parió. Uno que yo conozco lo hace más barato. En el automovilismo argentino, el talento vale, pero sin plata no llegas. bien, sí, claro. ¿Ese es el problema más grande que tiene la actividad?
Carreras de billeteras, dice un amigo. Carrera de billeteras, es una linda definición. ¿Cuántos grandes pilotos, acá abrimos una pestaña, cuántos grandes pilotos, los famosos secos, quedaron en el camino? Hace muy poquito quedó uno. ¿O está quedando? ¿Quién? Gastón Llanza. Gastón Llanza. Bueno, fue a correr al TCR, tampoco que Gastoncito está quedándose, fue a correr al TCR. Bueno, pero empezó a correr al TC Pickup, corrió una fecha, creo, 2. Es verdad que no está pasando por su mejor momento, pero este mismísimo año corrió un montón. Este mismísimo año acaba de empezar. Este mismísimo año, pero ya cuántas carreras corrió. Corrió en el TN, corrió en todas. Sí, bueno. Es verdad que no está pasando por su mejor momento presupuestario. Lucas Carabajal volvió el año pasado, pero... Fue un piloto que le costó muchísimo. Y eso que había demostrado desde muy jovencito ser un gran talento y sin embargo los sponsors mucha pelota no le dieron y ahora por suerte... ¿Quién más? ¿De quién te acordás? Otro... Bueno, no, nosotros tenemos el caso cercano, por decir cercano porque lo conocemos de otras categorías, de Lucas Granja, también, que fue multicampeón de muchísimas categorías y sin embargo... si bien de vez en cuando despunta el vicio en el Procar, ¿Y en el bonaerense? Está corriendo en el TC bonaerense, claro, que no le quita mérito porque es una gran categoría, pero cualquiera podría haber pensado de que hoy día Lucas Granja estaría corriendo en el turismo carretera y que si hubiese tenido las posibilidades sin duda lo estaría haciendo. Y que si Carabajal, que más o menos ellos competían en los mismos años, si tampoco hubieran tenido estos parates, también hubieran llegado juntos en ese caso. Sí, se podría decir que sí. Sí, se podría decir. Bueno, yo creo que otro piloto que podría estar corriendo tranquilamente en el turismo carretera es el Gato Rossi. Sí, el Gato Rossi es un pilotazo que tranquilamente podría estar corriendo en el turismo carretera, ya porque ha sobrados laureles tiene como para estar en esa categoría. ¿Tiki Pérez Bravo? El Tiki Pérez Bravo también tendría... Tiki Pérez Bravo con el TC Pista. Llegó a correr el TC Pista, estuvo muy cerca de correr. A Tiki Pérez Bravo le tenemos que hacer una entrevista. Me gustaría, claro. En los zonales está lleno de ex pilotos de TC Pista. Sí. Lo que pasa es que los zonales configuran un panorama muy acogedor para aquellos que no se pueden mantener en el ámbito nacional. Claro. Los zonales está lleno de muy buenos pilotos, Polémicas. Werner toca a Rossi en la última curva de la última vuelta del TC en el 2016 y ambos pierden el título. Sí. Ortelli lo gana desde atrás. No sé si esto es una cargada o una cosa. ¿Fue el accidente más costoso de la historia reciente del TC? ¿En qué criterio? Costoso, o sea, ¿no? ¿Costoso en qué sentido? ¿Costoso en función de que alguien está perdiendo un campeonato? Sí, me parece que habla de eso, ¿o no? No, para mí de ninguna manera, porque costoso fue solamente para Rossi. Werner no tenía ni siquiera Pero por eso posibilidad. digo, fue costoso en ese sentido. Claro. ¿Alguna otra definición similar, vos te acordás? No, definición así de... De esta magnitud, digamos, que no. se tocan personas que tienen posibilidades. ¿Werner tenía posibilidades ese campeonato? Sí. Werner tenía posibilidades, por eso se tira como una bestia por en eso. la última curva. Entonces, por eso es costoso. Los dos se quedan sin chances automáticamente en la misma maniobra. No, pero lo que pasa es que Werner no tenía nada que perder. No es costoso para Werner, porque le pasó lo que tenía que pasar con Werner. Él venía atrás, no tenía nada que perder. Se fue afuera y quedó en la misma situación. Costoso fue para Rossi, que venía con la posibilidad concreta de ser campeón y sin embargo fue a parar a la mierda por un choque totalmente desmesurado de Werner. Y ni hablar que fue positivísimo para Ortelli, que estaba sentado ya prácticamente para ir a la casa y le dijeron que era el campeón. Sí, es verdad, eso también. O sea, Bueno, entonces no fue el más costoso. No fue el más costoso. ¿Y hubo alguno más costoso? O sea, ¿hubo uno que realmente fue costoso? Aclaremos que estas preguntas las hace la inteligencia artificial, sí, ¿no? Sí, lógicamente. Nosotros nos adaptamos un poquito a esto. Mira, me acuerdo de una definición, creo que fue 2014-2015, turismo TC Pista. El duelo, un gran duelo del automovilismo nacional, que capaz que fue poco valorado porque, bueno, después pasaron otras cosas, pero el duelo Camilo Echeverría, Manu Ursera. Sí. Que venía del TC Mouras, van los dos a correr al TC Pista y hay una definición en el, creo que es 2015, en el Autódromo de Buenos Aires, donde hay una maniobra en la última vuelta, en la última curva. ¿Esa la podemos buscar para ponerla? Sí, la podemos buscar. Y que ahí hay una definición que Camilo lo pasa
Y nada, yo creo que fue costoso para Manu Ursera el hecho de, no sé si cuidar la posición o en qué medida, pero bueno. Che, pará, ¿y la de Pechito? Hay una de Pechito que lo echan del Top Race, una... No, una en el TC. ¿No hubo una definición que Pechito pierde un campeonato en el TC? ¿O estoy equivocado? Ya no me acuerdo y no quiero hablar sobre supuestos. A mí me parece que Pechito pierde un campeonato de TC. También lo podemos buscar. Pero ahora de costado y Castellano. Ese medio autito a favor que hay. ¡Ay! Se fueron los dos. Se fueron los dos. Ahí rompieron el motor y atención, se fueron los dos. Se fue López. Se fue a la tierra nada López, atención. Quedó ahí. Ha roto el motor Masso y primero Moriatis que quedó en la pista. Atención, porque es un toque. Y ahí se están yendo y Moriatis quedó en carrera. A ver qué pasa con Altuna sigue en pista. El escándalo de Canapino en la IndyCar con los hinchas argentinos amenazando a Pourchaire. ¿Fue lo peor que le pasó al automovilismo argentino en el exterior? No, me parece una boludez eso. Me parece una boludez de las redes. Sí. La pelea Di Palma Traverso, esto para los millennials abstenerse. La pelea Di Palma Traverso en el 2002, que terminó en la justicia, bueno, yo no sabía esto. Sí. ¿Fue el escándalo extradeportivo más grande del automovilismo nacional? No, me parece que hoy en día hay muchos más. Como por ejemplo. No puedo dar precisiones, pero me parece que en los últimos el periodismo años. pantuflario haciendo de estrago. Me parece que sucede como en todos los ámbitos, ¿no? De la vida. O sea, que hay unas cosas, siempre hay cosas que son más escandalosas, pero que digamos, como que, bueno, no le damos tanta importancia, si no nos quedamos todos sin laburo. La del Chiqui Grosso declarando de que se iba, porque el otro dijo que lo encerraste. ¿Te encerrás vos? Con la hermana me voy a cerrar. Es un boludo. No quiero hablar mal. Un tarado. Dice, con la hermana me voy a encerrar. Esa fue escandalosa. Esto está en todos los portales. Lo digo porque está muy claro. Chiqui. Poquito de cordura. Claro. El conflicto de Les Mata con el equipo Pro Racing del TC2000 en 2022 que impidió que los autos salieran del taller. Ah, me había olvidado de eso. ¿La política sindical tiene lugar en el automovilismo? La política sindical tiene lugar en todos lados. Compañeros. A ver si queda claro. No, sinceramente, pero... no, sinceramente creo que la política sindical concienzudamente expuesta tiene que estar en todos lados. Pero sí, no, es más. No sé, no me acuerdo bien este conflicto pura y exclusivamente, pero bueno, hubo otros conflictos por la cual los autos no pudieron salir a pista, no solamente por eso. Y en el Autódromo de Buenos Aires, una vez una carrera de TC2000, unos 200 kilómetros de Buenos Aires de TC2000, se hizo como a las 4 de la tarde, porque a las 9 de la mañana, cuando había, no sé, 20.000 personas en la puerta, habían clausurado el autódromo. Habían dejado que se clasifica el sábado. Sí. Y el domingo clausuraron el autódromo. Y había 20.000 personas. No sé cómo fue. Había 20.000 personas afuera y era un quilombo bárbaro. Y todo por, no sé, que el estado del autódromo, no sé, un juez de no sé de dónde. Un día me acuerdo que estábamos en la carrera de TC regional y yo estaba en los boxes y yo vi que vos estabas. TC2000, TC regional. Parado en la tribuna. ¿Yo? Sí, de frente de boxes sacando fotos. Sí. Nunca. Y yo vi que un tipo te saca y vos te vas. Sí. Vacía la tribuna, estaba solo vos. Sí. No había nadie el sábado de TC regional. Sí. A la semana siguiente corría el turismo carretera. Sí. Entonces vos venís y yo te pregunto, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Me dijiste, no. El seguridad me dijo que no podía estar ahí por peligro de derrumbe. Por peligro de derrumbe. Literal, me acuerdo perfectamente. Y yo te dije, pero si la semana que viene con el turismo carretera. Perfectamente. Y más, se llenó la tribuna. Claro. ¿Hubo alguna polémica técnica en el TC donde una marca tuvo una ventaja que el resto no tenía y la categoría hizo la vista gorda? Siguiente pregunta. Bien, cambiamos. Esta es Argentina. ¿Dónde está? Vamos a empezar tranqui. Vamos a empezar tranqui. La ACTC nació en 1960 para defender los derechos de los pilotos frente al ACA. ¿Ese conflicto original nunca se resolvió de fondo? Yo creo que nunca se resolvieron de fondo los conflictos ACTC-ACA, Automóvil Club Argentino.
Marco Di Palma nunca ganó un título en el TC, pero es uno de los más tribuneros de toda la Argentina. Más queridos de la historia de la categoría. ¿Cómo se explica eso? Porque ha sido un gran tribunero. Showman, podríamos decir. Showman, claro. Ha sabido interpretar el público del TC, a la tribuna del TC. Lo ha sabido interpretar más que nadie y de hecho con muy pocas bondades conductivas. Hizo una gran para carrera. La época, igual convengamos que en esa época me parece que también hubo muchos pilotos buenos, pero que también estaban a la sombra de Traverso, sí, había pilotos buenos y había pilotos muy buenos que se destacaban por sobre todo el resto. Insisto que se supo meter en esa elite por medio de su carisma más que por su capacidad conductiva. Claro. Más allá de que no le quita mérito porque manejar un TC en esa época había que tener cojones. Por eso digo, pero aparte los que venían más de atrás, la maniobra Acuña, épica maniobra Acuña en el Autódromo de La Plata por afuera, cuando con la contraexplosión, el fuego del auto. Era épico. El helicóptero. Quería ser fotógrafo para estar ahí. La recta para los tres. Ahí va la instrucción. Me parece que le va a alcanzar a Acuña. Ahí está lanzado. Va a buscar la punta. Sí, señor. Busca la punta. A ver si la alcanza para ponerse adelante. Me parece que esta vez sí. Ahora sí. Marcos que tira, no pudo. Ahora se manda para afuera. ¡Espectacular! ¡Espectacular maniobra de Marcos! Inolvidable. La gente que vuelve loca. Como ya en más de una oportunidad lo mostró. Creo que fue. Ahí me decidí a ser fotógrafo. Bueno, no, mentira, pero. Arduzo es el piloto más querido del TC que nunca fue campeón de la categoría. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo que es uno de los pilotos más queridos del ambiente, no solamente del TC. Donde va Arduzo, y esto lo sé por experiencia personal, donde va el tipo genera una sonrisa a todos los que lo encuentran. Es un tipo que llega y lo reciben con un abrazo, un buen gesto. Nunca lo vi alzar la voz, nunca lo vi tímidamente enojado. La verdad que no se genera una situación de armonía Arduzo que ojalá podamos copiar un montón de cosas de él. No es un tipo carismático, se lo ve buen tipo, a eso me refiero. Lo que pasa es que él es muy simple, muy sencillo, es muy genuino y yo creo que con eso le es suficiente como para llegar a todos lados y ser bien recibido. Es muy genuino. Rossi debería haber ganado más de un título de TC. Las circunstancias siempre jugaron en su contra. Sí, de todas maneras ganó un título de TC y es un piloto consideradísimo por todo el ambiente nacional. No creo que se haya quedado con ganas de nada Matías Rossi. El TC de los 90 con Traverso, Di Palma y el equipo Oca fue la época más dorada del TC moderno. ¿O hubo otra etapa más emocionante? Lo que pasa es que no tenemos la experiencia de la ruta, por lo menos yo, y de lo que yo tengo registro, sí fue una de las etapas más emocionantes, donde el público del TC había 50.000 personas en todos los circuitos, donde los pilotos se hacían millonarios con las publicidades, las publicidades y las grandes marcas querían invertir en el TC. Diría que inclusive más que en el fútbol, era un proceso de venta y de marketing muy grande. Yo creo que fue la etapa más grande del automovilismo nacional. Hablando un poquito de esto del TC y la ruta, las carreras en ruta eran más peligrosas pero infinitamente más emocionantes que en los autódromos. ¿Fue correcto pasarse definitivamente en los autódromos? No, fue correcto porque fue una cuestión de seguridad. O sea, está bien todo justamente, creo que parte de la emoción o de la emotividad tenía con ver que en cualquier momento un piloto se mataba. Claro. El otro día pasábamos con Dieguito cuando íbamos para La Pampa por Bolívar. Sí. Y entonces le mostrábamos a los chicos que íbamos en el micro las chicanas. Claro. Y en un momento frenamos para ver la chicana y claro, entraba un auto en la chicana. Era una muerte lenta, además. A salir de la chicana tenía un zanjón con una alcantarilla. Persignarse antes de entrar a la chicana. Con un mojón ahí que si lo agarraba con el guardabarro era la muerte segura, pero lógico. Mazacane dijo que no es imposible que el TC vuelva a la ruta. ¿Sería una locura o el regreso a las raíces? No estoy seguro de que Mazacane haya dicho esto, pero puede que lo haya dicho.
Para mí sería una locura. Es atemporal, no. Nadie va a comprometerse, ni siquiera en el ámbito político, a hacer semejante evento en pos del riesgo que conlleva una desgracia. Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, pero por más seguro que sea, la ruta siempre va a ser la ruta y nunca vas a dejar una ruta en una condición como para que una carrera de autos se pueda llevar a cabo. Bien. Bueno, Canapino es el máximo campeón de Top Race con 7 títulos. ¿Es la categoría donde más brilló a nivel consistencia? No, bueno, ahora ya no, porque tiene 5 títulos en el turismo carretera, o sea que es mucho más importante haber tenido 5 títulos en el turismo carretera que 7 en el Top Race. ¿Por qué tiene más valor uno que otro? Bueno, se sobreentiende que el turismo carretera es la categoría más importante del país, digamos, esto no es ninguna novedad. De todas maneras no deja de ser muy importante ser 7 veces campeón del Top Race. En ese Top Race. En ese Top Race, que era muy competitivo y muchas veces con pilotos de fuste, se corría con... No era lo que es ahora el Top Race, que sin desmerecerlo lógicamente, pero sí había pilotos de renombre, de muchísimo renombre. Bueno, el otro día hablábamos un poco de eso, que yo te decía, ¿qué es un piloto de renombre? Bueno, porque hablábamos de esto de el callejero que estuvo buenísimo, qué sé yo, entonces muchos de los comentarios que había era, pero tendría que haber, faltan pilotos de renombre. Sí. Entonces yo decía, ¿qué es un piloto de renombre? Sí, pero aparte por una cuestión generacional, los pilotos de renombre van cambiando. Entonces pero ahora no le quita mérito a los pibes que están corriendo. Pero ahora. Lógicamente que no le quitan mérito. Al contrario, yo creería de que son potenciales, excelentes pilotos que dentro de un par de años los vamos a tener como referente. Insisto que es una cuestión generacional, es imposible de que, por ejemplo, Satriano de renombre, pero es imposible que siga corriendo. El Pincho Castellano ya no corre más. El único piloto de renombre que se me ocurre a mí que sigue corriendo es Ledesma. Pero después, ¿cuál sería el otro piloto de renombre? Hoy día, Santero, no sé, Josito Di Palma, no sé qué es un piloto de renombre. Me parece que tendría que tener... Es muy abarcativo eso. La salida de Chevrolet del TC2000 en 2023 fue el golpe más duro que recibió la categoría en su historia. ¿Del TC2000? Sí. No, tuvo muchos golpes duros el TC2000, inclusive no solamente tuvo la salida de Chevrolet, tuvo salida de todas las marcas oficiales, excepto Toyota, que todavía sigue ahí un poco relacionado. Seguramente que en su momento fue importante, pero yo creo que tuvo otros golpes el TC2000, de los cuales por suerte se está recuperando. El Super TC2000 con los autos anteriores era más espectacular que el TC2000 actual con la SUV. Con los autos nuevos trajeron algo que los viejos no tenían. Yo voy a decir algo. No había visto nunca la SUV, la vi en el Sonda y en el Callejero. Sí. Y hacía mucho que no veía el TC2000 al Super. Tal cual, sí. Y me gustó mucho. Sí, yo creo que la espectacularidad de la SUV está por encima de lo que era el autosedán de TC2000. En cuanto al espectáculo y todo eso, bueno, nada, tenemos muchos TC2000. Desde aquel impresionante donde corría Pechito López y bueno, como es Bujovic y Traverso y el Pato Silva, hasta otro TC2000 más reciente que, vamos a decirlo con todas las palabras, estuvo al borde de la muerte. Sí. Entonces, nada, ahora está pasando por un gran momento y eso es importantísimo. ¿Está como saliendo de la terapia intensiva? Sí, yo creo que hace rato igual. Para mí el TC2000 siempre estuvo mejor de lo que los grandes medios tendieron a difundir del propio TC2000. Porque esto lo digo como testigo de lo que de presencial es. Desde que yo estoy en la categoría siempre se han hecho muy buenos espectáculos, buenas carreras, con autos con grandes rendimientos, y eso no quita que tiene mil cosas para criticar, pero yo creo que es un buen momento del TC2000. Voy a recortar esta próxima pregunta y después la termino. Hay censura. Pero dice, Fenestras demostró
Saya. en el TC Sí. 2000 que Argentina sigue produciendo pilotos de nivel mundial. Esta pregunta la voy a transformar en una Sí. afirmación, Sí. porque después sigue y dice, ¿y el país no lo sabe retener? No, o sea, así como en el automovilismo, en la mayoría de los ámbitos el país no sabe retener a sus grandes productores, digamos. De acá se van químicos, bioquímicos, ingenieros, hay una fuga de cerebros importantísima desde el tiempos inmemoriales. Tenemos exportación de todo tipo. Con respecto a Saya, al contrario, si el país no lo supo retener, bienvenido Claro, sea, porque tenía más potencial. es evidente que tenía potencial para estar afuera, y lo bien que hizo en irse afuera o en ir a probar, o en ir, lo mismo que con Nacho Montenegro y con todos los que se fueron afuera. Lo que sí me parece, y esto es, no sé si tiene que ver con la pregunta, es que estamos ante una cosecha muy importante de pilotos, que es el fruto de una escuela de kartistas que a partir de los años 2000 empieza a súper profesionalizarse y que hoy se ve reflejado, ¿no? Ni hablar que lo tenemos a Colapinto en la Fórmula 1, está Nico Barrone en la Fórmula 2, Matías Colnay en la Fórmula 3. Tremendo. Tremendo. Y hay un montón de pilotos por ahí dando vuelta en el exterior, y son todos esos kartistas que en los años 2000, que tenían 7, 8 años, se recontracagaban a palo en Varadero, Claro. acá en Ciudad de Vita y todo eso. Y bueno, y Sacha, no tengo muy bien la carrera de Sacha, pero más o menos debe haber andado por ahí, no sé por qué se fue tan joven afuera. ¿El turismo pista es la mejor opción para alguien que quiere empezar en el automovilismo sin un presupuesto enorme? No, hoy no. Porque sería demasiado profesionalismo para uno que Pero quiera digamos empezar. en la parte del automovilismo grande, entre comillas. A nivel nacional, y podríamos decir que sí, porque no, por una cuestión pero no sé, yo no creo que sea una buena opción para empezar. Por ahí sí, si vos querés la clase 1, pero ya ni siquiera en la clase 1. Tenés que estar bastante afilado como para correr una carrera en la clase 1 donde corres con 40 autos atrás. O Todas sea, si corren vos con no... 40 autos. Sí, entre las tres clases, claro. Pero a lo que me refiero es que si vos no estás medio aceitado, o sea, si vos no tenés una experiencia previa, salir a correr medio crudito a una carrera donde tenés 40 FIA 1 dando vuelta alrededor, me parece que no sé si está tan bueno o si sería tan productivo. En la definición de ETC de 2024, hinchas de Chevrolet le tiraron papelitos en la toma de aire a Warner y lo dejaron sin chances. ¿Es lo más vergonzoso que pasó en el TC moderno? Yo no sé si es lo más vergonzoso, porque el TC, vuelvo a la crítica constructiva, tiene varias cosas de que avergonzarse. No, en todo caso, se tendría que avergonzar el público del TC, no el TC. Me parece que pasó un poco eso, ¿no? Porque eso tiene más que ver con la actitud de la gente que la gente que fue a ver, y que en función de la disputa, y volvemos a la maldita grieta entre blanco-negro, negro-blanco, rojo-negro, rojo-blanco, Boca River, Traverso Ortelli, Ford Chevrolet, nada, termina pasando vergüenza, porque en definitiva fue una vergüenza, pero que pasó la propia gente, no el TC. Porque ni siquiera estaría yo con el hecho de que no, mayor seguridad para que la gente no esté ahí. No, era lindo que la gente como esté la ahí, parte- que salga, hace el folclore, salen los TC. coches, le ponen las banderas, los tipos... Se aprovecharon de esa situación. Claro, se aprovecharon de esa situación, que muchas veces mucha gente va genuinamente a disfrutar, a ver los coches Es el de típico cerca. caso de los 15, ¿cómo es? Inadaptados. Los inadaptados de siempre. Inadaptados de siempre. Otto Frizzler ganó en el TC Pista en 2022 con 19 años y con Ford. Es el caso más contundente de un piloto joven que subió bien preparado al TC. Lo pasó, mirá, en tan pocos años, Marco Dianda hizo... Sí. Tremendo lo de Marco Dianda. Bueno, pero igual fue tremendo lo de Otto en ese momento. volvemos al fruto de los kartistas, que Sí. te vuelvo a decir. Es su fruto. Otto Frizzler tenía 4 años, tenía un culo apoyado en un karting. Y hizo una carrera extraordinaria en los karting antes de subirse a un auto de fórmula siquiera. Y nada, es más de lo mismo. ¿El TC Pista cumple bien su función de cantera o hay pilotos que llegan al TC sin estar realmente preparados para competir al frente?
No, el TC Pista no está cumpliendo bien su función de cantera, de hecho tiene 16 autos contra 60 que tiene el TC. O sea, o dirigencialmente o hay algo que nos estamos perdiendo, pero no sé qué es lo que está pasando, que no termina siendo el TC Pista el alimento natural del TC. Hay algo que está fallando ahí porque no se puede creer. Digamos que cualquier piloto podría correr en cualquier categoría e inclusive ser campeón, pasar por el TC Pista y recién ahí subir al TC. Claro. Pero primero debería pasar sin atenuantes por el TC Pista antes de subir al TC, porque el TC Pista es el alimento natural del TC. No puede ser, o desde mi óptica, que vos por salir campeón del TN tengas la posibilidad de correr en el turismo carretera cuando son autos totalmente distintos, tienen otro peso, una tracción delantera, la otra tracción trasera, otra relación de caja, otros parámetros para frenar, son otros autódromos, autos mucho más livianos. Me parece que no tiene nada que ver. Inclusive, insisto, saliste campeón del TN clase 3, perfecto. Vas a correr al TC Pista y a partir de ahí tenés posibilidades de correr en el TC. Tengo otra similar. La CTC obligó a pilotos internacionales como Pechito López a pasar por el TC Pista antes de subir al TC. ¿Fue correcto o un exceso de burocracia? No, por momentos se excede la burocracia. Yo creo que el caso más emblemático es el de Facu Chapur, que le hicieron hacer toda no, tremendo. Le hicieron hacer toda la escalera del TC Moura, TC Pista Moura, no sé, un poco más, y no tuvo que ir a correr a la Fórmula Metropolitana antes de correr en el TC. Vamos a usar los temas en tendencia, ¿no? ¿El conflicto ACA-CTC le hace daño al automovilismo argentino o es una disputa que solo afecta a los dirigentes? No, o sea, que afecte a los dirigentes sería lo menos importante, afecta al automovilismo en términos generales. Me parece que en la época que estamos con este conflicto nos estamos perdiendo de muchísimo. Me parece que... Pero por favor, insisto, el TC tiene 50 autos aprox en cada carrera. Más allá de los 18, 15, 20 que tienen el TC Pista, pero imaginémonos que la mitad de esos pilotos corren en el TC 2000 o en el Super TC 2000 en la SUB, hoy en día, como sucedía en otros tiempos, hace no muchos años. ¿Sí? Tendríamos un TC 2000 de la reputa madre. Sí, pero inclusive esto que yo te digo, lo del semillero del karting, que es un afluente permanente de pilotos, porque la mayoría, hay muchos tipos grandes que se dedican al karting, pero la mayoría de los pibitos corren en karting hasta una determinada edad, que pasan o a un auto de fórmula o a un auto con techo. Todo ese flujo, lamentablemente hoy, se encuentra una vez que decide dar el paso en la disyuntiva si va a correr a la CDA o a la CTC. Y cuál sería reentusiasmante que sea una decisión personal, a dónde voy, o al TC 2000 o a la carrera del TC, sería una conversación de familia hermosa. Pero una cosa es eso y otra cosa es ir a correr al TC, porque si no podrías correr en otra categoría, o ir a correr a la CDA con temor de que no te dejen correr en la CTC, y si corres en la CTC no te dejan correr en la CDA. Pausa. Si corres en la CTC, no corres en la CDA. Si corres en la CTC, no corres en la CDA. Digamos, insisto en esto, que sería lindo que una conversación de familia sea para discernir en dónde vas a correr, y otra cosa es estar con el temor al momento de charlarlo con tu familia, decir, no, mejor voy a correr a la CTC porque si me voy a correr a la CDA después no puedo correr en la CTC, o me voy a correr a la CDA porque si corro en la CTC no puedo. Fíjate lo lindo que es lo que sucede en la carrera de los 300 pilotos en el turismo pista, que van muchos pilotos de TC, la definición tremenda del año pasado. Incluso el año pasado, sin ir más lejos, en el Procar, que fueron un montón de pilotos de TC a correr el Procar. Niki Trocet, Todino. Digo, si sucediera lo mismo, tendríamos carreras espectaculares. En todos lados, pero lógicamente, y vuelvo a lo mismo del flujo. Perdón, te interrumpa, me voy acordando de cosas. Esto que pasó últimamente, que le negaron ¿cómo es? La licencia. La licencia. ¿A quién fue? A Bernie Javer. A Bernie Javer, a Santero. ¿A quién más? Sí, en un momento no se la estaban por dar a Pernilla, pero a Canapino dijeron que no se la van a dar. Y no se dan tampoco.
De todas maneras, yo creo ahí, igual de todas maneras, ahí hay una situación que es bastante clara y lógica. Sí, ya sé lo que vas a decir, tenés razón, sí, también es verdad. Acá hay algo que existe, que es una reglamentación internacional, que nada tiene que ver la CDA, es que vos para ir a correr una categoría al exterior tenés que tener una licencia FIA. ¿Quién otorga la licencia FIA hoy en día, te guste o no te guste, quieras o no quieras, sea justo o no sea justo? El único ente que entrega una licencia FIA es la CDA. Claro. Entonces, si Canapino tiene intenciones de ir a correr afuera y necesita una licencia FIA, lo único que tiene que hacer Canapino es ir a inscribirse a una carrera de TC2000, creo que ni siquiera hace falta correr toda la temporada, pero correr 2 o 3 carreras, o lo mínimo que sea, en el TC2000, y consigue la licencia FIA como corresponde para ir. Eso lo mismo debería suceder ante cualquiera que necesite una licencia de esas características. ¿Qué pasa? Como está este Boca River, blanco-negro, rojo-blanco, pareciera que si vos corres en la CTC tenés prohibido, pareciera, no sé. Claro. A mí me parece que si vos corres en la CTC tenés prohibido ir a correr a la CDA, lo cual es improducente, porque no, ahí te está quitando la posibilidad. Bueno, entonces Canapino, yo lo siento, si vos no tenés los cojones suficientes como para plantarte en la CTC y decirle, no, mira, yo voy a ir a correr 3 carreras al TC2000 porque necesito la licencia FIA. No, si no te quejas, no te quejes. Pero no, digamos, toda esta cosa mediática que hay, ¿no? Que Canapino y que las preguntas capciosas que se hacen en las redes y los recortes de lo que dijo, lo que va a suceder, me cortan la posibilidad de trabajo. No, Bernie Javer, no está ahí, te corta la posibilidad de trabajo. Vos necesitas una licencia FIA, tenés que ir a correr un par de carreras al TC2000, no al turismo, super. Carretera 2000, no es el Super. No es el Super. No es más el Super, es TC2000. Ah, es verdad. Tenés que ir a correr unas carreras así, pero no tendría que haber problema, no tendría que haber ningún inconveniente. Necesito ir al exterior. Bueno 3 carreras del TC2000. Sí, es un requisito. Un requisito. Claro, es tan fácil como quiero hacer el documento. Claro, bueno, necesitas partida de nacimiento. Tenés que ir al registro civil. Pero bueno, lo que pasa es que se instala mediáticamente por algunos intereses que quizás yo no estoy enterado, de que no, entonces insisto, esto de criticar y denostar. No es una crítica a la CDA, es denostar a la CDA. Entonces salen desde los medios a denostar a la CDA. Sin poner un debate. Sin imponer un debate serio, porque realmente lo único que tendría que suceder, Canapino, necesitas una licencia FIA, anda a correr 3 carreras al TC2000. Nada más, no pasa nada. No se murió nadie, el TC sigue siendo el TC. Va a seguir llevando 60 autos por carrera, va a haber 30.000 personas en el autódromo y Canapino se va a ir a correr al exterior. Sí. Con la licencia que corresponde y que es un requisito de FIA, no es una normativa que sea la CDA la que la impone. Claro. Con esto no estoy defendiendo a la CDA, simplemente estoy diciendo lo que... Sí, o sea, hay una... A ver, para decirlo de una manera más gráfica, hay una parte que es legal y otra que... O sea, no hay una parte legal y una parte ilegal. Hay una parte legal que hay que cumplir para tener ciertos beneficios o acceso. Es un requisito. Claro. Tenés que correr ahí. Que aparte, digo, es legal, hay que hacerlo, porque de otra manera no se puede. No se puede porque ni el turismo carretera, ni en este caso el turismo nacional en este caso, están bajo la órbita de la CDA, por lo tanto la CDA no las reconoce como miembro de su órbita como para poder brindar una licencia.